El tema que vamos a tratar en la clase de hoy corresponde a los síndromes glomerulares. Médicamente, los síndromes glomerulares se definen así como los componentes que producen alteración del aglomérulo que como manifestación clínica pueden producir un síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico, también llamado glomerulonefritis aguda, se caracteriza por la aparición de grados variables de hematuria, edemas, hipertensión y elevación de los azoados. El síndrome nefrótico es una entidad clínica caracterizada por la presencia de proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, edemas, lipiduria y cilindros grasos. Desde el punto de vista clínico, nosotros tenemos algunas características que nos van a ayudar a diferenciar entre los síndromes nefróticos y el síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico agudo vamos a encontrar hematuria con cilindros de eritrocitos, proteinuria. Eventualmente podemos tener, dependiendo del grado de severidad, falla renal aguda, hipertensión y edema. En los pacientes que se presentan con síndrome nefrótico, característicamente son pacientes que van a tener una proteinuria marcada de más de 3.5 gramos en 24 horas, lipiduria, edemas, hipoalbuminemia secundaria a la proteinuria, hiperlipidemia como mecanismo compensatorio, tendencia a la trombosis y infecciones. En la glomerulonefritis rápidamente progresivas podemos también tener hematuria, proteinuria, alteración de la función renal, la cual se prolonga en meses a semanas. Adicionalmente pueden ser pacientes que cursen con hipertensión. Nuevamente, para hacer un énfasis en el diagnóstico diferencial entre el síndrome nefrótico agudo y el síndrome nefrítico, en el síndrome nefrítico agudo, los pacientes pueden tener leve edema, mientras que en el síndrome nefrótico el edema es muy marcado. En el síndrome nefrítico va a haber causas de hipertensión, mientras que en el síndrome nefrótico rara vez se va a presentar hipertensión. En el síndrome nefrítico agudo la proteinuria es leve, mientras que en el nefrótico la proteinuria es marcada. En el sedimento urinario, que es fundamental para el diagnóstico diferencial, vamos a encontrar en el síndrome nefrótico la presencia de los cilindros hemáticos característicamente y hematuria, y en los pacientes con síndrome nefrótico podemos tener los cilindros serios, los cilindros granulosos y en algunas ocasiones microhematuria. La función renal puede estar disminuida en el síndrome nefrótico agudo, mientras que en el síndrome nefrítico agudo, mientras que en el síndrome nefrótico puede estar normal o levemente disminuida. La albúmina sérica está normal o ligeramente disminuida en el síndrome nefrítico o marcadamente reducida en el síndrome nefrótico, mientras que el colesterol es normal en el síndrome nefrítico, pero puede estar incrementada en el síndrome nefrótico. Esto simplemente es para hacer un refuerzo, esta diapositiva es para hacer un refuerzo de lo que ya se había planteado en cuanto al síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. No vamos a hacer un comentario adicional a lo que ya expresamos en las anteriores diapositivas. Desde el punto de vista de características de clasificación etiológica con relación a la edad, los síndromes nefróticos pueden aparecer en cualquier momento y pueden estar relacionados a las patologías que se pueden estar presentando. En menores de 5 años puede ser causada por enfermedades de cambios mínimos, una glomerulonefritis focal o segmentaria o una glomerulonefritis membranosa o membrano proliferativo. En pacientes mayores de 15 años vamos a ver que la causa principal es la diabetes mellitus, una glomerulonefritis membranosa, una enfermedad de cambios mínimos, una glomerulonefritis focal y segmentaria, pacientes mayores de 65 años, diabetes mellitus, glomerulonefritis membranosa focal y segmentaria y la amiloidosis. En el síndrome nefrítico, en los menores de 15 años, la nefropatía por IgA, una glomerulonefritis membrano proliferativa, una nefritis familiar.
En mayores de 15 años podemos tener una glomerulonefritis postinfecciosa, una nefropatía por IgA, lupus o una membrana proliferativa, y en mayores de 65 años podemos tener la vasculitis, la glomerulonefritis rápidamente progresiva y la nefropatía por IgA. En el síndrome nefrítico, las alteraciones que se pueden encontrar a nivel inmunológico son: podemos encontrar un complemento disminuido en la glomerulonefritis postestreptocócica, en la postinfecciosa o en la membrana proliferativa, en el lupus, en la endocarditis bacteriana o en la nefritis por John, mientras que el complemento puede estar normal en la nefropatía por IgA, en la nefritis familiar, en la púrpura Jenosch-Schönlein, en el síndrome Goodpasture, en la panarteritis nodosa y en la membrana proliferativa basal. No vamos a hacer más comentarios sobre esta diapositiva. Es una repetición de las diferentes características que ustedes la pueden revisar más adelante. Lo mismo en esta diapositiva, donde simplemente vamos a mostrar los diferentes cambios en los diferentes tipos de causas o etiologías de los síndromes glomerulares. Un hecho que es muy importante que se debe tener en cuenta es la clasificación de la glomerulonefritis por lupus. Tenemos 6 tipos de clases de enfermedad glomerular. Tenemos los cambios histológicos que normalmente se presentan, como en la clase 1, los cambios mesangiales mínimos, hasta la clase 6, en donde tendremos los síndromes escleróticos. En los textos se ven claramente los diferentes cambios histológicos que podemos ver. Aquí lo importante en esta clasificación es saber que son 6 tipos de nefritis por lupus que tenemos que tenerlos en cuenta, y los diferentes cambios histológicos que los podemos ver. La diabetes es otra causa de nefropatía muy común en nuestro medio. También tiene 5 tipos o 5 estados que los tenemos que tener en cuenta, comenzando por el estado número 1, que se caracteriza por hiperfiltración, hasta el estado 5, que lleva a la falla renal aguda. En las otras columnas vamos a encontrar las diferentes alteraciones que se presentan con relación a la tasa de filtración glomerular, a la presión sanguínea y a la albuminuria, que son los criterios diagnósticos para clasificar el compromiso que se presenta en los pacientes con nefropatía diabética. También tenemos que tener algunos tipos de glomerulonefritis, como la glomerulonefritis membranosa. Aquí vamos a mencionar básicamente las posibles etiologías que se presentan en este tipo de glomerulonefritis, teniendo en cuenta que son muchas las infecciones que pueden causar esto, como la hepatitis B y C, la sífilis, la malaria, la esquistosomiasis, la lepra filariasis, el cáncer, medicamentos como la penicilina, los antiinflamatorios no esteroideos, que son importantes, causas por enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea, la cirrosis biliar primaria, y otras enfermedades como son el síndrome de Fanconi, la anemia celular falciforme, la diabetes, la enfermedad de Crohn, entre otras. En las causas de glomerulonefritis membrano proliferativa podemos tener 3 tipos de comportamiento. La tipo 1, que es la más común, se puede ver por causas idiopáticas, donde no encontramos la razón por la cual se desarrolló: la endocarditis bacteriana aguda, el lupus, la hepatitis C, la hepatitis B, el cáncer. En el tipo 2, generalmente también vamos a encontrar causas idiopáticas o asociadas a un factor nefrítico asociado al complemento 3, la lipodistrofia y la enfermedad tipo 3, que puede ser idiopática o por deficiencia del receptor de complemento.
En la glomerulosclerosis focal segmentaria también vamos a tener muchas entidades. Las infecciones, especialmente las infecciones virales, el HIV, la hepatitis, la nefropatía hipertensiva, la nefropatía por reflujo, los émbolos de colesterol, medicamentos, especialmente la heroína, la digenesia renal, el síndrome de Alport, que es una enfermedad congénita, la enfermedad de células falciformes, los linfomas, la nefritis por radiación y otras entidades como ven en la diapositiva. Una de las causas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en la enfermedad glomerular es la enfermedad inducida por drogas. Son muchísimas las drogas que nosotros utilicemos en la vida diaria que pueden llevar a un daño renal. Principalmente tenemos los agentes antiinflamatorios no esteroideos de uso muy común, antibióticos como la rifampicina, la ampicilina, medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades inmunológicas como pueden ser el oro, la penicilamina, antihipertensivos como el captopril y otros medicamentos que son de uso común como ustedes ven en la diapositiva. Son también un número muy importante de enfermedades de origen infeccioso que pueden llevar a enfermedad glomerular. Las infecciones por estreptococo, la tifoidea, la sífilis, la lepra, toxoplasma, la malaria en nuestro medio es una causa muy importante. Los diferentes tipos de hepatitis, enfermedades parasitarias como filariasis, como la quiste hiatídico, la lepra nuevamente y el SIDA son entidades que con mucha frecuencia pueden llevar a enfermedad glomerular. Desde el punto de vista de fisiopatológico, las enfermedades glomerulares pueden tener un origen inmunológico, metabólico, hemodinámico, tóxico, por deposición de factores de infección hereditarias que pueden llevar a este componente y simplemente revisar las causas y los diagnósticos o las enfermedades que pueden ocasionar esta situación. Este es un esquema donde simplemente se menciona cómo es la alteración de la membrana glomerular o del glomérulo cuando se presenta la injuria y las alteraciones que se presentan. Igual a nivel de la membrana basal del endotelio se esquematizan los depósitos de complementos de inmunoglobulinas que llevan al proceso inflamatorio a nivel del endotelio de la membrana basal. Nuevamente, esquemas donde visualizamos cómo el depósito de complementos sobre la membrana glomerular se pueden presentar en los pacientes que desarrollan la alteración a nivel glomerular. Esto es simplemente un flujograma diagnóstico donde podemos encontrar cómo las diferentes alteraciones en el complemento, en la injuria glomerular, en la injuria mediada por leucocitos, pueden llevar a los procesos inflamatorios. Simplemente es leer el esquema y se darán cuenta de los cambios que se van a presentar. Esto en español, volvemos a lo mismo, donde tenemos el daño glomerular, la alteración en la proteinuria, los cambios que se generan derivados de la proteinuria, los mecanismos compensatorios que se desarrollan que llevan a la respuesta de los tejidos. Esta diapositiva lo que muestra es los estudios complementarios que nosotros tenemos que hacer para tratar de acercarnos al diagnóstico. Y esto es un resumen donde nosotros vamos a encontrar los diferentes cambios que podemos ver en las diferentes alteraciones en las pruebas diagnósticas que se ven en estos pacientes. Esta es una gráfica donde vemos los diferentes cambios a nivel de las células al microscopio, de los cilindros, los cristales, las fotografías de inmunofluorescencia que nos dan una idea muy clara del componente inflamatorio, cambios histológicos que podemos ver que nos van a permitir hacer el diagnóstico. Este es un resumen de lo que hemos venido presentando en las diferentes diapositivas. Muchas gracias.